¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se caracterizan estos nanomateriales? ¿Tienes alguna idea de los métodos que utilizan para poder descubrir sus propiedades? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mario Castillo Calderón y vengo a enseñarte un tipo de caracterización muy peculiar. El que vamos a ver hoy es el microscopio de fuerza atómica. Vamos a ello. Primero, antes que nada, ¿qué es un microscopio de fuerza atómica? Es un instrumento mecanóptico capaz de registrar continuamente la superficie de una sonda o una punta piramidal. La sonda va acoplada a un cantilever, que no es más grande que 200 micrómetros. Esta fuerza atómica se puede detectar cuando el cantilever está muy cerca de la superficie de la muestra, pudiendo registrar mediante un haz de luces el trayecto y el recorrido de la superficie de esta misma. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar esto? Esta técnica es ampliamente utilizada en el análisis de nanomateriales, ya que a diferencia del microscopio electrónico no requiere trabajar en condiciones de vacío. La muestra requiere una preparación sofisticada y tampoco es necesario que la muestra a analizar sea conductora o se encuentre recubierta. Estas características amplían el rango de muestras que es posible analizar. Se utilizan campos como biología, materiales y ciencias ambientales. Se puede llevar a cabo análisis sobre muestras sólidas, polvos, películas delgadas, muestras biológicas, etc. Sin embargo, la muestra debe ser lo más plana y homogénea posible, sin importar si es conductora o no. No es posible hacer análisis de gases o líquidos. Después de haber explicado para qué es y cómo es que funciona, vayamos a ver de qué está compuesto. De este lado veremos una foto de un microscopio de fuerza atómica desde su parte exterior, y detrás de mí pondré una foto de cómo es por dentro y sus pequeñas partes que los componen, así que me haré pequeño. Bien, ya me he hecho pequeño, así que veamos las partes que los componen. Muy bien, podemos ver que está compuesto por un fotodetector, un espejo, un divisor de haces, un diodo láser, un lector, el cantilever, la muestra y un tubo escáner piezoeléctrico, en el cual se mueve en el eje XYZ para poder cubrir toda la superficie de la muestra. Moviendo átomos con el AFM, suena loco, ¿no? En 1989, IBM, mediante un microscopio de efecto túnel, pudo dibujar sus iniciales en una pieza, en una muestra. El microscopio de efecto túnel funciona mediante la medición de una diferencia de potencial, dándole una corriente entre la muestra. En 2003, usando una punta de una aguja de un microscopio de fuerza atómica, se logró mover un átomo de un lugar hacia otro mediante un microscopio de fuerza atómica. Es la primera vez que se pudo manipular átomos con un instrumento totalmente mecánico, sin intervención de alguna corriente eléctrica o un sistema eléctrico. Ver aquí en la imagen tenemos donde se tomó el átomo, y pues en esta imagen no se volvió a reacomodar, solo se dejó en la punta, pero se puede ver. Fue algo que explotó la mente de las personas. Ya lo había mencionado, IBM logró manipular 35 átomos para poder crear sus iniciales, pero nunca nadie había podido manipular átomos en superficies no conductoras con un sistema simplemente mecánico. Y este fue gracias al microscopio de fuerza atómica. El principio físico de la operación, la técnica SPM, proporciona imágenes tridimensionales en tiempo real, permitiendo monitorear un área localizada para obtener las proporciones físicas de los materiales simultáneamente. Todos los SPMs tienen 5 elementos fundamentales: la punta del escáner, el detector del sistema, el control electrónico y el sistema de aislamiento de vibración. La punta se selecciona dependiendo de las propiedades que se desean obtener. Las muestras más comunes son de silicio o nitruro de silicio. Se caracterizan por tener 3 grados de libertad, expandiéndose en una dirección y contrayéndose en otra, como resultado del voltaje aplicado a sus electrodos. También se caracterizan por su frecuencia de resonancia y su rango de barrido.
El microscopio de fuerza atómica monitorea la superficie de la muestra con una punta de radio de curvatura de 20 a 60 nanómetros, que se localiza al final del cantilever. Las muestras entre la punta y la muestra provocan la deflexión del cantilever. Simultáneamente, un detector mide esta deflexión a medida que la punta se desplaza sobre la superficie de la muestra, generando una micrografía de la superficie. La fuerza interatómica que contribuye a la deflexión del cantilever es la fuerza de Van der Waals. Es viendo la curva de fuerza, que no es nada más que la relación entre la posición del cantilever y el piezoeléctrico, que es la posición. En ella podemos ver capilaridad, tensión superficial, entre otras propiedades. Pero este tipo de manera de presentar la información es muy útil a la hora de observar cómo se generan estas curvas de fuerzas y determinar las propiedades de estos materiales. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias por vernos.